Listo, ya está grabando. Ya podemos empezar. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres tu Señor que Un poco gente que tiene que Mora también. Tu hermano. No tiene muchos contactos. nos lleva, Señor, Tener a a este conocimiento de tu palabra, que podamos recibir, Señor, en el Espíritu, ¿no? Para que lo atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, a pesar de tantas faltas, de tantas infracciones, Señor, que cometemos hacia ti. Porque somos carnes, que vamos delante de ti, Señor. Por eso venimos a ponernos a pedirte perdón, Señor, para que nos ayude, Señor, y podamos salir adelante. Señor, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, Señor, la palabra que nos está refrigerio, Señor, a nuestro cuerpo, Señor, a nuestro hueso, Señor. Que sea una palabra de bendición, para edificar. Amén. El grupo en el que sí, está. Gracias, te amo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, quiero hacer una prueba de audio. A ver si los que están atrás me están oyendo. Hermano Jaime, ¿me estás oyendo? Ah, sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, eso quiere decir que los demás también están oyendo. Vamos a compartir una palabra. Vamos a cerrar el Que micrófono. podría ser la continuación de lo que compartimos el lunes pasado. El lunes pasado, en nuestra reunión habitual de la palabra, donde tenemos principalmente comunión con el Señor, por medio de la palabra, y entre nosotros, porque lo mayor incluye lo menor. Entonces, si tenemos comunión con el Señor, Juan dice que si estamos en luz, como Él está en luz, y está hablando de comunión, tenemos comunión unos con otros. Y, como consecuencia de esa comunión, la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. En el cuerpo natural, la sangre tiene la facultad de llevarnos la vida. Sin sangre el hombre muere. El corazón es necesario porque el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo y la sangre nos lleva todo lo necesario para la vida. Pero en el cuerpo de Cristo, la sangre, que también tiene todo lo necesario para la vida, en este caso la vida espiritual, produce en nosotros un efecto, un efecto salvífico. O sea, nos lleva a una salvación por el hecho de estar en comunión. O sea, opera. Debemos entender eso, ¿no? Lo que es la comunión del cuerpo de Cristo, que es cuando todos los miembros de su cuerpo están juntos y en armonía. Disfrutan de la vida del Señor. Entonces, nos acercamos al Señor de cuando en cuando para disfrutar. Ya es el hombre interior el que disfruta, no el hombre exterior. El hombre exterior disfruta de otras cosas, más el hombre interior disfruta de lo celestial, de aquellas cosas que son espirituales, de aquellas riquezas que Dios tiene para sus hijos y las toma de su Hijo Jesucristo y no las entrega en medio de la comunión. Entonces debemos entender cuán importante es la comunión de unos con otros. Vamos a hablar un poquito de eso hoy, pero antes vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24,
y vamos a tomar tan solo un verso. Entre los muchos versos que hay, vamos a subrayar este verso y a partir de allí vamos a permitirle al Señor que nos hable. Entonces, veamos el capítulo 24, del capítulo 24 hacia adelante, verso 1 en adelante, leemos: cuando Jesús salió del templo, dice iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Así comienza el Señor Jesús a dar respuesta a esas tres preguntas que le hacen. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aunque él va a responder, lo primero que dice, y así debemos nosotros recibirlo como el consejo del Espíritu, es que Jesús está más interesado no en que conozcamos las fechas, porque las podemos conocer. Podemos tener un calendario y tener las fechas importantes. Pero lo que el Señor Jesús quiere es que no nos dejemos engañar. Ese es el énfasis que el Señor quiere poner. ¿Sí? Como diciendo, ¿de qué les sirve a ustedes conocer las fechas? Conocer las cosas que van a suceder, cómo van a suceder, quién las va a provocar, de qué sirve que la iglesia conozca todo eso. Estamos hablando como de teología. Si el corazón no se encuentra bien, si el corazón de la iglesia no está bien. Entonces el Señor se preocupa más por lo que somos que por lo que hacemos. Se preocupa más por nuestro estado espiritual. Y por eso así comienza: mirad que nadie os engañe. Compartíamos entonces el lunes pasado que efectivamente el problema de la iglesia actual, el problema fundamental de la iglesia actual, es que ha caído en las redes del engaño. Y al caer en las redes del engaño, la iglesia ha perdido la visión. ¿Sí? Se ha desenfocado de su comisión, porque el Señor la ha comisionado, perdiendo el propósito para el cual la iglesia debe existir en un determinado lugar. Hablaba la semana pasada, voy a repetir algunas cosas que el Señor me recuerda, sobre lo que es el testimonio. Y cómo debemos nosotros llevar legítimamente el testimonio a fin de entregarlo a la próxima generación. Porque el Señor Jesús en Mateo 28 le dijo a sus discípulos, voy a parafrasear un poco lo que él dijo, ¿sí? Ustedes ya lo comprobarán leyendo las Escrituras. Les dijo que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Esto él lo dice
instantes antes de ascender al cielo. De modo que lo último que los discípulos le oyen antes de ascender al cielo es eso. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la comisión. La comisión no solamente es ir a las naciones, predicar el evangelio, sino establecer iglesia en los lugares donde los que oyen el evangelio creen el evangelio, nacen del Espíritu y se convierten en la familia de Dios. Entonces, Dios, en respuesta a su palabra dada muchos años atrás, palabra que le dio a Abraham, imagínense, ¿cuántos años? 2000 años atrás de que el Señor Jesús viniera a la tierra, se manifestara como el Hijo de Dios y lograra para el hombre una salvación tan grande. Pues Abraham le había dado una promesa, y esa era de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y esa simiente, que es la descendencia de Abraham, un descendiente de Abraham, sería Jesús, el Cristo. Entonces Jesús el Cristo no solamente es un judío, nacido de mujer judía, descendiente de David, como tal, el legítimo heredero al trono de su padre, para ser el rey de Israel. Pero también Jesús es hijo del hombre, porque María, aunque es judía, también es hija de Abraham. Abraham es hijo de Noé. Noé es hijo de Adán. Entonces Jesús es el hijo del hombre. Y como hijo del hombre, vino en representación del hombre, como el segundo hombre, para cumplir la justicia de Dios. La justicia de Dios no se había cumplido, porque hasta la muerte de Jesús, el hombre se encontraba bajo la ley de la muerte y del pecado. La consecuencia del pecado trajo para Adán y sus hijos, la humanidad, trajo la muerte. Y esa muerte, pues, es la separación del hombre de Dios. O sea, el hombre se separa por causa del pecado, de la fuente de la vida que le permite al hombre vivir para siempre delante de Dios. La forma como Dios muestra esto es que el hombre fue separado, fue expulsado del lugar donde se encontraba para que no tomara del árbol de la vida y viviera para siempre. Entonces el hombre, al perder ese recurso que le permitía al comer de él vivir para siempre, el hombre cae ya en la muerte tripartita. El hombre es tripartito. El hombre es espíritu, o tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces la muerte llegó de una manera progresiva, tripartita. Lo primero que murió fue el espíritu, al ser separado del Espíritu de Dios, luego el alma y luego el cuerpo. De modo que Dios se propuso salvar al hombre por medio de otro hombre que fuera nacido de mujer, pero sin la mácula del pecado.
Ese es el Evangelio. Eso hace parte del Evangelio. Y es que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el hombre está perdido. El hombre necesita oír el Evangelio para que al oírlo y recibirlo, aceptarlo por fe, él pueda recibir el Espíritu Santo, que es la vida eterna. Que el Espíritu es Dios y Dios es eterno, y el que tiene a Dios, pues vive eternamente. De modo entonces que cuando el hombre oye el Evangelio, que es lo que nos ha ocurrido a todos nosotros, y hemos creído en el Evangelio, y hemos aceptado por fe el perdón de pecados, Dios nos ha dado su Espíritu. Con su Espíritu es que somos sus hijos. Somos sus hijos por eso, porque tenemos el mismo Espíritu de su Hijo, de Cristo. Y en ese Espíritu, o con ese Espíritu, es que podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo, pero también entre nosotros. La comunión de los hijos de Dios, que es la comunión de unos con otros, que es la comunión de los santos en la iglesia. Esa comunión es por medio del Espíritu Santo. No es una relación entre hermanos de carne o amigos o conocidos. No es lo mismo que usualmente teníamos antes de tener el Espíritu. Y no podemos entonces confundir lo uno con lo otro. No podemos confundir la familia natural con la familia de Dios, la espiritual. La familia natural es temporal. La vamos a tener hasta que muramos nosotros o alguno de ellos muera. Sí, creo que todos hemos tenido que pasar por la experiencia dolorosa de perder un ser querido en la familia. Porque esa familia es mientras que en lo natural se viva. Pero, hermanos, yo quiero subrayar algo. La familia de Dios, de la cual somos nosotros, sus hijos, miembros, es eterna. Vamos a tener que disfrutarnos por el resto de la eternidad. O sea, Dios nos ha dado algo que es inconmensurable y debemos aprender a apreciarlo, porque en la forma en que vivamos esto, en la forma en que abracemos esas verdades, las vamos a empezar a disfrutar desde ya mismo. Ya mismo podemos empezar a disfrutar la vida eterna. La vida eterna procede de Dios Padre. Se encuentra en Jesús, su Hijo. Y el Espíritu Santo que nos ha sido dado es el que nos conecta con el Padre y con el Hijo. Y nos conecta entre nosotros. Y nos enseña algo, que es la comunión tripartita. Esa comunión tripartita es perfecta, es santa, es eterna. Ellos no discuten entre sí, sino que se unen en una perfecta comunión, decisión, aunque son tres personas diferentes, la naturaleza de ellos es única, es la naturaleza que solo Dios puede tener. Dios es increado, eterno, ¿sí? Y esa naturaleza, que es la naturaleza divina, nosotros tenemos participación, porque nuestro espíritu, que no es un espíritu eterno, no lo es, al unirse al Espíritu Santo, que es eterno, obtiene por los beneficios de esa unión o comunión,
obtiene la eternidad, pero también obtiene la participación en la naturaleza divina. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esa participación que tenemos con Dios por la comunión que nuestro espíritu tiene con Él, es lo que le permite a Dios comunicar, dar a conocer o transferir, si podríamos usar esa palabra moderna, transferir los atributos comunicables. Jamás vamos a ser Dios, pero vamos a recibir de parte de Dios todo lo que Dios nos quiere dar a conocer. Dios quiere darse a conocer. Dios creó al hombre a imagen y a semejanza de Él para tener con Él, con el hombre, tener la relación que un padre tiene con su hijo. Y si los padres naturales aman a sus hijos y desean lo mejor para ellos, imagínese el Padre espiritual, que es santo. ¿No querrá Él lo mejor para sus hijos? Claro que sí. Por supuesto que sí. Entonces, estamos ahora en ese proceso de recibir por la fe lo que Dios tiene para sus hijos, lo cual toma de Cristo, su Hijo, que es Dios, y nos lo da a conocer por medio del Espíritu. Entonces, nuestro espíritu es el receptor de la riqueza. Hay riquezas que muchas veces no apreciamos porque miramos las cosas desde el plano natural. No hemos todavía avanzado lo suficiente en nuestro crecimiento espiritual para poder entrar, ¿sí?, a apreciar y disfrutar el reino de los cielos. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. A lo cual Nicodemo, un fariseo, se sorprendió. ¿Cómo así? Que yo tenga que volver a nacer. ¿Cómo un hombre viejo como yo puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Él no entendía que Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Él no entendía. Jesús le dijo, debes nacer de nuevo, y él pensó que había que nacer de nuevo de una manera natural. No, no es natural. Ya nacimos naturalmente, ahora necesitamos nacer espiritualmente. Espiritualmente. Y luego dice, es necesario, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces son dos cosas allí importantes. Primero, nacer de nuevo para ver, y es lo que ha sucedido con nosotros, ¿sí? Esa primera instancia de nacimiento de nuestro espíritu. Y la segunda instancia, nacer del agua y del espíritu para poder entrar. Allí ya el Señor está hablando de otra etapa de la salvación, que está relacionada con nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra alma, la cual debe desprenderse cada vez más de las cosas a las que ella se ha aferrado. Cuando llegamos a los pies del Señor, estábamos aferrados a muchas cosas, ¿sí? Cosas terrenales. Y seguimos aferrados a cosas terrenales, ¿verdad? Sí, porque nos falta la fe para desprendernos de ellas, aceptando y creyendo que las cosas espirituales están por encima de las cosas materiales. Sí, dijéramos que el Señor nos quiere plenamente para Él y que tiene todo lo que necesitamos
todo lo que necesitamos, entonces sufriríamos mucho menos. Jesús le dijo a sus apóstoles, mas buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las cosas que son naturales las podamos recibir. Entonces hay una condición y esa condición Jesús la estableció. Para poder recibir las cosas naturales, las cuales nos hacen falta, la condición es tener fe en el Señor Jesús, confiar en lo que Él dice y estar firmes en lo que Él dice, porque el Señor comprometió su palabra y la palabra de Dios no es una palabra mentirosa. La del diablo sí, pero Dios no puede mentir. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, primero que todo, Él es el camino. ¿Sí? No hay otro camino. Segundo, Él es la verdad. Entonces, esa verdad es la que nos permite avanzar en ese camino. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre. Porque es hacia allá donde avanzamos. ¿Sí? Hemos salido de un Padre natural, terrenal, que algunos todavía lo tienen, y otros ya lo hemos enterrado. Pero, hermanos, es importante esto. La iglesia pertenece a otra ciudadanía. La iglesia su ciudadanía no es terrenal, es celestial. Somos celestiales, somos espirituales y debemos vivir como eso, porque Dios ha comprometido sus palabras en eso. ¿Sí? Jesús preparó a sus apóstoles con palabras y esas palabras son las que Él dijo, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, las palabras de Jesús son las palabras que los apóstoles enseñaron a los discípulos. Y esos discípulos, la iglesia, al principio. Vemos pues que cuando la iglesia comienza su vida en el Señor y su ministerio sacerdotal, porque eso es lo que la Biblia dice que somos un real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo que Dios adquirió al precio de la sangre de su Hijo. Y nos ha establecido en un linaje, que es el linaje, su linaje. El linaje habla de sangre, habla de línea familiar. Y la línea familiar nuestra es una línea santa, la de Dios. Somos los hijos de Dios. ¿Sí? Que mire, pensemos mejor eso, somos los hijos de Dios. Porque a veces decimos estas cosas, sí, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero no pensamos mucho lo que eso significa. Claro, somos hijos de un Padre, creador de todas las cosas, que tiene un hijo, fue enviado a morir por el hombre, ha resucitado y ahora está sentado a la diestra del Padre y reina con poder. Reina, o sea, él venció sobre todo. Venció sobre todo. Y estamos en él. Mientras estemos en él, porque al tener el Espíritu nos encontramos en él. Si nos mantenemos en él, quiere decir que nuestra fe es constante en eso. Entonces, vivimos en victoria. La victoria el Señor la obtuvo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario venció. ¿Venció? ¿Qué venció? ¿Qué fue lo que venció?
Venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, el acusador. Lo venció. A los principados y a las potestades las expuso, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el acta de decreto que nos era contraria quedó clavado en la cruz. Entonces, qué tremenda revelación la del apóstol, que se nos entrega como un regalo para la iglesia. Son perlas para la iglesia. Eso lo debiéramos nosotros guardar en la caja fuerte del corazón. Guardar estas cosas. Mire que cuando tenemos las cosas guardadas en el corazón, nadie las arrebata. Nos pueden robar todo, nos pueden robar la casa, nos pueden robar las pertenencias, hasta la vida nos la pueden quitar. Pero lo que tenemos guardado en el corazón, ¿quién lo puede quitar? ¿Quién lo puede arrebatar? Si hay algo muy poderoso que Dios le entregó al hombre, y es que le entregó esa capacidad de tomar decisiones y de determinar en el corazón por qué, hacia dónde ir. El hombre es lo que piensa en su corazón. Eso es lo que somos. Lo que pensamos en el corazón, eso es lo que somos. Ese es el motor que mueve nuestra vida. Entonces, ¿hacia dónde nuestra vida está siendo conducida? Observemos bien. ¿Qué es lo que mueve nuestro día? ¿Qué es lo que mueve nuestra agenda? ¿Qué es lo que desea nuestro corazón hacer? ¿Sí? Porque lo vamos a descubrir por lo que hablamos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, según lo que tengamos en el corazón, según lo que hayamos atesorado en el corazón, de eso vamos a hablar. Entonces, si hemos atesorado las riquezas de Cristo, no tenemos otra cosa de más para hablarle a nadie. Quizás cuando llegamos a donde familiares, amigos, no tenemos nada más que decirles que lo que está guardado en nuestro corazón. Yo ya he pasado por esas experiencias duras de ver cómo rechazan las perlas. No las quieren oír, no las quieren oír. Nos miran como bichos raros, que hablan cosas raras, que no tienen nada que ver con lo que ellos consideran que es lo que es importante en la vida. ¿Cierto? Yo no sé, yo creo que a ustedes también les ha pasado. Sí. Entonces, no estoy hablando con... Ah. Sí. Pero, hermanos, eso es ser luz. Cuando hemos guardado las palabras, hemos atesorado el evangelio, las palabras de Cristo, nos convertimos en luminarias, en luces que alumbran en medio de la oscuridad. Y bueno, las luminarias siempre han sido las que guían a los barcos cuando en medio de la noche se encuentran en el mar y no saben hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur. Entonces ellos siguen las estrellas. Ya ven en las estrellas, ven una guianza. Y de esa manera el barco va bien. Así mismo somos nosotros. Nos convertimos en guianzas. Y estamos entrando, hermanos, a un mundo cada vez más entenebrecido, más entregado a Satanás y a los demonios. Un mundo loco. Ya lo estamos viendo. Mire lo que está sucediendo allá en el norte, Estados Unidos. Es una cosa loca. Uno dice, ¿pero qué? ¿Qué así? ¿Qué es esto? ¿Qué algo tan injusto se está dando? Yo creo, esta es mi posición, que por causa de la apostasía,
de la iglesia, el mundo ha sido entregado en las manos de Satanás. Creo que hemos llegado a ese día terrible en el cual vamos a ver al anticristo, vamos a ver el reinado del anticristo. Sí, aquí se le llama nuevo orden mundial o gobernanza mundial. Vamos a ver eso. Vamos a ver a reyes perversos, a hombres perversos, muy perversos, sentarse en las sillas de gobierno para establecer leyes contra Dios. Entonces, es un periodo corto. La Biblia habla de 42 meses. Son 3 años y medio o 1260 días. El Señor dice que va a ser un corto tiempo por causa de los escogidos. Porque si esto se prolongara, dice la Escritura, nadie sería salvo. Entonces el Señor ha medido, tiene medida, hasta eso lo tiene medido. Y sabe que los que han guardado su palabra, los que han estado fieles, tienen una medida de aceite necesaria para poder pasar ese periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces es como cuando le echamos gasolina a un carro, lo tanqueamos. Y sabemos que con ese tanqueo podemos recorrer tantos kilómetros. Vamos desde Cali a una determinada población y es necesario tanquearlo para poder llegar a esa población porque a lo largo del camino no hay estaciones de servicio. De modo que si no le ponemos la cantidad suficiente, nos vamos a quedar parados antes de llegar. Este ejemplo porque el Señor nos compara con mujeres vírgenes, Mateo 25. Mujeres vírgenes que tienen aceite en sus lámparas, o debieran tener aceite en sus lámparas, pero de las cuales solamente 5 prudentes tienen, y 5 que no son prudentes sino insensatas, no hicieron provisión, no tomaron aceite para sus lámparas. Entonces no les alcanzó. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de la fe. Nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se ve en el alma. Y se logra esta llenura por lo que hemos hablado. Cuando tenemos la comunión con el Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu, pero eso nos lleva a la comunión de unos con otros. Entonces, la comunión de unos con otros genera, por así decirlo, genera aceite, genera el aceite necesario para alumbrar. El Señor le dice a la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Subrayo eso. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y ve y haz las primeras obras, porque si no haces esto, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Mire que el Señor muestra la figura de un candelero. Eso está en el capítulo 2. En el capítulo 1, el candelero, el misterio de los candeleros, es revelado a Juan como la iglesia. Entonces nosotros somos la iglesia, somos un candelero. ¿Y para qué sirve un candelero? Para alumbrar, ¿verdad? Pero si no alumbra el candelero, entonces ¿para qué sirve? Para nada. Para nada. ¿Y por qué no alumbra? Porque no tiene aceite. ¿Y por qué no tiene aceite? Si el aceite es figura del Espíritu Santo, ¿por qué no tiene? Son 7 lámparas
que nos hablan de la plenitud de Dios. Por eso la Biblia dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos el candelero, pero el candelero debe tener aceite. Y el aceite es el que produce la luz. Y la luz nos habla de ¿qué? De comunión con Dios. Juan usa esta figura de la luz en su primera carta, no la del Evangelio, sino su primera carta, para hablar de la comunión que ellos han tenido con aquel que es el Hijo de Dios. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de vida. O sea, están hablando de Jesús, pero luego dicen que Jesús es la luz del mundo, es la luz de los hombres, la luz que alumbra a todo hombre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense, claro, la luz, Cristo vino, pero no le recibió. Entonces, si él que es la luz no es recibido, es la luz de los hombres, entonces el hombre estará en tinieblas. Si la iglesia deja a Jesús, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Si la iglesia deja a Jesús, entonces la iglesia entrará en tinieblas. Mirad que nadie os engañe, así comenzamos ahorita. Mirad que nadie os engañe. O sea, Jesús está preocupado porque la iglesia puede ser engañada. Y yo creo que la iglesia hoy en día se preocupa más de las señales y de los tiempos y de las sazones que de su estado espiritual. ¿Cuál es el estado de la iglesia hoy en día? De verdad, podemos hacer un examen, interiorizar y poder ver que no estamos realmente alineados con lo que Jesús manda o demanda. Estamos obedeciendo a Jesús. Los mandamientos de Jesús son para nosotros nuestra vida, nuestra luz. Porque es que ese mandamiento es la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús es la luz de los hombres. ¿Cómo vemos la luz? Bueno, la luz es la palabra de Dios. Es el espíritu, el consejo de Dios que recibimos, atesoramos y obedecemos. Porque no hay otra forma de vivir delante de Dios y estar parados firmes delante de Dios que siendo testigos de aquellas cosas que oímos. Y según oímos, obedecemos. Entonces, la fe es sumamente importante. La fe, no lo que hacemos. Sí es importante lo que hacemos. Es importante. Si lo que hacemos, lo hacemos conforme a la fe que hemos oído. Porque la iglesia está para hacer. La iglesia es el resultado de lo que oye. La comunión de unos con otros es el resultado de haber oído a Dios, de tener comunión con Dios y de amar lo que Dios ama. Dios ama a su Hijo, nos ha dado a su Hijo para que en el Hijo tengamos comunión unos con otros. Si alguno dice que está en luz, pero aborrece, el tal está en tinieblas. El tal no practica la verdad. Pero si alguno dice que está en luz, como Dios es luz, ya el termómetro que mide nuestra verdadera comunión con Dios es la manera como nos reunimos. Es la manera como nos amamos, como nos recibimos, como tenemos comunión unos con otros. Eso es. Ese es el termómetro. Para que no
nos dejemos engañar. Cuando dejamos de tener comunión con los hermanos, por alguna razón, es porque hemos perdido nuestra comunión con Dios. Sí, algunos dicen, no, yo no la he perdido, yo sigo teniendo mi devocional, yo sigo leyendo la Biblia, yo sigo orando. Bueno, puede ser que a su manera de ver esa es la comunión con Dios. Pero a la manera de la Biblia, la comunión con Dios tiene un resultado. Hay un fruto que se ve. Ese fruto se ve en la comunión que tenemos unos con otros. Por eso Juan escribe esto, porque el Espíritu le muestra para que no seamos engañados. Si alguno cree que está en luz, pero está en las tinieblas, el tal no practica la verdad. No practica la verdad. La verdad es algo que se debe practicar. Y la práctica de esa verdad es la comunión de unos con otros. Creo que para este tiempo que estamos viviendo, si hay una palabra que el Espíritu quiere volver a sacar a fin de restaurar, poniéndola delante de nuestros ojos, es esa. Que entendamos lo que es la comunión de unos con otros, cómo el Señor le da tanta importancia a la comunión que tienen sus hijos, cómo el Señor le da importancia a su casa, al cuerpo de Jesucristo, a la iglesia, y lo que la iglesia hace para él. Porque es que la iglesia es la única que tiene el Espíritu. La iglesia es la única que puede conocer las necesidades de Dios. Es la única que puede suplir las necesidades de Dios. Dios es Dios. Y como Dios debe ser adorado. ¿Sí? Debe ser adorado. Y la forma como adoramos a Dios es en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. La samaritana le preguntaba al Señor Jesús, ¿en dónde es que se debe adorar? Porque ella no sabía. Ellos adoraban en Samaria. Y no le era claro si era en Samaria o era en Jerusalén. Porque en Jerusalén estaba el templo. Y era donde se adoraba. El Señor mostró hasta la muerte de Cristo que solamente había un lugar donde Él estaba, donde se le podía encontrar y a donde se le adoraba, en Jerusalén y en la casa del templo. Pero cuando el Señor ya aparece, las condiciones han cambiado. Porque ahora Dios ya hace manifiesto por medio de un hombre, Cristo. A Dios nadie le había visto jamás. Nadie. Pero se ha dejado ver por medio de su Hijo. Porque es por medio de su Hijo que el Padre se dejó ver. Jesús, enséñanos al Padre y nos mata. Le pregunta a uno de sus discípulos. Y Jesús responde, tantas veces me has visto a mí. Y no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha oído a mí, ha oído al Padre. Las cosas que yo hago, no las hago por mí mismo, sino es lo que yo veo hacer al Padre. Eso que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago. Yo estoy en el Padre. Entonces Jesús era el hombre perfecto que Dios quería tener para poder manifestarse plenamente en el hombre y poder descansar, no luchar, como lo expresa en Génesis 6, no contenderé más con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces Dios contendía con el hombre, pero él no quería contender y no quiere contender. Él quiere que el hombre
Así como Jesús lo mostró como el segundo hombre, que el hombre sea su casa, su lugar de descanso, de reposo, el lugar donde un padre se siente bien. Porque creo que nosotros somos padres, ¿cierto? Y tenemos casas. Y cuando llegamos a la casa, es el lugar de descanso, el lugar donde nos sentimos bien. Nos quitamos los zapatos, nos ponemos unas sandalias, nos recostamos en un sofá, nos tomamos un café, disfrutamos la compañía de la familia, los hijos. La esposa prepara algunas cosas. La casa es para eso. ¿Sí? Es una sombra, es una señal que nos permite ver que el Padre Celestial también quiere tener una casa en la cual descansar. No llegar a discutir con sus hijos, no encontrar la casa dividida, no querer ir a esa casa porque esa casa está dividida. Algunos hijos tomaron parte y se llevaron, establecieron por allá un lugar de adoración diferente al de otros hermanos. Me hago entender, hermano. La casa del Padre no debe estar dividida. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir, no en la carne. No adorarle a Dios de la manera como se le adoraba antes, en la carne. Para lo cual hay que construir un templo. Cosas que se hacen hoy en día. Se gastan fortunas edificando templos para Dios, cuando Dios ha dicho que ya no quiere vivir en templos hechos por el hombre. Ya lo dijo hace muchos siglos. Pero el hombre todavía en su tosudez quiere hacer estas cosas. Y a eso fuimos arrastrados y en eso estuvimos. Pero ¿qué pasa? Bueno, digo, gracias al Señor. El Señor nos ha sacado, nos ha mostrado su palabra, nos ha alumbrado los pasajes claves. Ahora sabemos por la misma palabra que teníamos, pero que no leíamos, cuando la leíamos, la pasábamos por encima sin notar lo que ella estaba diciendo. Ahora sabemos que Dios está buscando una casa en donde reposar. Y cuando hablo de casa, hablo de templo, porque es el templo del Espíritu Santo. Dios es santo. La casa debe ser santa. Sí, Dios no está dividido de su Hijo ni del Espíritu. Entonces la casa debe ser el reflejo de la comunión que el Padre tiene con el Hijo. La iglesia es el reflejo de eso. Por eso la iglesia no puede estar dividida, hermanos. ¿De qué sirve que una iglesia en división haga y haga y haga y haga y haga? Y haga obra social, evangelística, le dé la vuelta al mundo varias veces, llevando el evangelio, pero dividida. Pregúntese usted de qué sirve a la hora de presentarle al Señor la obra. ¿Qué es lo que va a presentar? 1 Corintios 3 dice que va a llegar el día en que vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a presentar la obra. Y si alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, el fuego la va a probar esa obra. ¿Y qué produce el fuego en el oro, en la plata y en las piedras preciosas? Lo refina. Entonces, el que ha edificado así recibirá recompensa. Más el que presentare madera, heno y hojarasca, ¿qué produce el fuego en la madera, en el heno y en la hojarasca? Lo quema. No queda nada. ¿Sí? Entonces, la madera habla de la naturalidad, de la obra humana. El oro, a diferencia de la madera, habla de la divinidad. De la divinidad. Entonces, es porque hemos
edificado con el Espíritu. Hemos edificado con Cristo, para la gloria de Cristo, no la gloria del hombre, sino para que la casa de una determinada localidad glorifique a Cristo, magnifique a Cristo, no sea para la gloria de ninguna persona, denominación o llámele como le quiera llamar. No, aquí no se trata de eso. Entonces, por el contrario, el que quiera glorificar a Cristo, el que quiera hacer el trabajo en Cristo, tiene que dejar de ser él mismo. Como dice Pablo, con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, si no entendemos que lo que hacemos para Dios es en Cristo, y en Cristo significa no en el hombre, no madera, no la carne, que me parezca muy bueno, no lo es. ¿Y el heno qué es? El heno es pasto seco, que ha sido cortado. Ya no tiene vida, ¿verdad? Antes de cortarse en el pasto había vida. Pero para que se convierta en heno tiene que cortarse. Entonces ya no hay vida. Ya es seno, es seco, muerto. Y hojarasca. ¿Qué es la hojarasca? Son las hojas que se han desprendido y han caído al suelo. Se han desprendido de la fuente de vida. Están muertas. Entonces, todo eso nos habla de obra muerta. Obra muerta, que puede ser muy grande, muy abundante, pero que no procede de Cristo. No procede. Entonces, son muchas las maneras que el Señor usa, nos muestra en las Escrituras, para removernos, para instar que lo que hagamos, lo hagamos en la fe. ¿Sí? Debe ser en la fe. Debe ser en el conocimiento del Hijo de Dios. Para que obtengamos esa gloria de la iglesia. Efesios capítulo 4, y con esto termino, dice que el Señor constituyó a unos, habla de hombres, ¿sí? Que son miembros del cuerpo, los constituyó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, ¿sí? Los constituyó, les ha dado algo, y lo que les ha dado es algo de él, para que ellos hagan la obra del ministerio, la obra que les corresponde hacer como obreros de esa obra. ¿Y cuál es la obra de ellos? Perfeccionar a los santos, para que los santos, siendo ya perfeccionados, ahora sí hagan la obra del ministerio. Que la obra del ministerio es la edificación de la casa de Dios. Y la edificación de la casa de Dios es el resultado del trabajo conjunto de los santos, que reconocen lo que son en Cristo, reconocen sus dones, ¿sí? Lo que han recibido y han aprendido a mover, digámoslo así, porque han crecido, porque han madurado en el Señor. No solamente dones, sino carácter, madurez espiritual, madurez, firmeza de carácter, que le permite al obrero servir al Señor en su casa para la edificación. Sí, y esa edificación dice que es hasta que lleguemos. O sea, hay un tope. Hay una obra que hay que hacer que tiene un tope que se llama la unidad de la fe. Porque dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, fíjate, la unidad de la fe, ¿qué será? Es algo que hay que obtener. Y es algo que está relacionado con lo que todos vamos recibiendo de Cristo. Y en eso que recibimos de Cristo, nos vamos uniendo. Porque en Cristo no hay división. Antes, al contrario, hay una multiforme sabiduría enorme, pero toda esa sabiduría se concentra en su cuerpo,
se concentra en multitud de miembros que reciben algo y que al unirse y al ponerse a trabajar juntos van descubriendo que hay complementos. El uno se necesita al otro, el otro necesita al otro, y de esa forma, al trabajar juntos, descubren que hay un poder que emerge, que edifica el cuerpo de Cristo. Así lo dice, ¿no? El verso 16 del capítulo 4, siguiendo la verdad en amor, vayamos creciendo. Porque después de que se termina el verso que dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Ahora va a explicar cómo es que se edifica eso, de qué manera. Entonces dice, eso se edifica de esta forma. Vamos a seguir todos la verdad en amor. ¿Sí? En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos que mirar ese Cristo. No podemos estar mirando al hombre, distraernos, mirar al hombre, sino mirar a Cristo en las Escrituras. Porque esto no es un asunto místico, sino que es un asunto real. Miramos a Cristo en las Escrituras, en la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles escribieron acerca de Cristo y demandaron a la iglesia para que la iglesia caminara siguiendo al Señor. Pero los apóstoles fueron enviados para eso, para establecer a la iglesia, para corregir a la iglesia, para supervisar a la iglesia, guiar a la iglesia en los primeros pasos, darles un fundamento sobre el cual la iglesia pudiera sobreedificar, a fin de que tuvieran sobre ese fundamento una base firme que les permitiera sobreedificar hasta que lleguen a la estatura de la edificación o al final de la edificación. Amén, hermanos. Sí, entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, porque todo el cuerpo está concertado, fíjense, según lo que Pablo muestra. Así como el cuerpo humano está unido, los miembros están unidos por coyunturas y se ayudan mutuamente. Claro, aquí hay muchos miembros. Mire, esta mano tiene varios miembros y cada miembro tiene otro miembro al lado. Hablo de dedos. Los dedos están formados por, sí, y todos se ayudan. Todos se ayudan y se pueden ayudar al estar unidos por las coyunturas. Entonces funcionan bien. Esta mano puede coger este vaso sin problema, delicadamente lo puede coger y me puede prestar el servicio de llevar el vaso a la boca para que la boca pueda beber del vaso. Pero imagínense si estos dedos se rebelan, se separan, deciden no trabajar, hacer huelga y decir no, hoy no voy a trabajar. Yo me quiero levantar y resulta que también, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, nuestros miembros de nuestro cuerpo nos prestan un servicio perfecto. No discuten. La cabeza ordena y ellos obedecen. Como la ordena y ellos obedecen. Así es el cuerpo de Cristo. Así es Cristo como cabeza. Y así somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos entender eso. Debemos aprender a trabajar juntos, unirnos por las coyunturas y servir al Señor, porque ese es el servicio que se le presta a la cabeza del cuerpo. Cuando lleguemos a eso, porque eso es lo que hay que edificar, entonces vamos a estar ya prestándole un servicio al Señor Jesús. Eso es. Esa es la iglesia de Jesucristo en una determinada localidad. Así debe ser.
estamos divididos puede ser. Allí no está el Señor, allí no está el Espíritu, allí no está la casa, allí no está lo que Dios ha querido hacer. Por eso entonces cada localidad, conforme a la misericordia del Señor, que ha obtenido por medio del remanente, el Señor toma algo por gracia, no porque lo merezcamos, sino que lo toma por gracia para que en esa gracia, obedeciendo, podamos entonces prestar este servicio al Señor. Que el Señor obtenga lo que quiere en una determinada localidad. Esto tiene el mayor contendor que existe en el universo. Si hay alguien que se opone a cualquier cosa, es el diablo. El diablo no quiere que esto se dé, porque él sabe que cuando esto se da en una determinada localidad, él pierde ese territorio. Él lo pierde. Entonces, este territorio todavía estará bajo el gobierno de Satanás hasta que aparezca una iglesia que se levante y sirva al Señor como su cuerpo. Y sanó enfermos, hizo milagros. Así es como Él quiere hacer, pero con su nuevo cuerpo somos nosotros. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser determinados en esto. Tú hablas claro. Tú no quieres que divaguemos en dos pensamientos, sino que seamos precisos y certeros en nuestra determinación. Porque tú estarás allí en esa determinación. Si esta determinación es seguirte a ti, negarnos a nosotros mismos, tomando la cruz para seguirte, tú estarás allí, en aquellos que toman esa decisión. Tu poder estará ayudándolos, guiándolos, estableciéndolos para la gloria tuya en esa determinada localidad. Que la gloria del Padre sea vista en esta ciudad. Esa gloria se verá cuando la iglesia de Jesucristo tome conciencia de lo que ella es. Deje de estar en el engaño del diablo, se aparte de ese engaño, se arrepienta y como el Señor le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, vaya y haga las obras que hacía desde el principio. Así, Señor, podemos nosotros restaurar aquellas cosas que tú enseñaste a los apóstoles y los apóstoles las enseñaron a la iglesia a guardar. Que así hagamos, Señor, para tu gloria en esta ciudad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, entonces hemos llegado al final de nuestro compartir. Hemos llegado al final de nuestro compartir. Les abrazamos desde acá, Cali, Terrón, Colorado. Y vamos a seguir entonces, creyendo en lo que el Señor nos está hablando. Recibamos lo que el Señor tiene para la iglesia. Yo hablo de la iglesia de Cali, pero igual los hermanos que viven en otras localidades como en Del Rey Beach, en Patio Bonito, la hermana Estela Cano, pues tomen esta palabra también para ellos y oren para que el Señor sea la cabeza de esas localidades. Que el Señor obtenga un candelero, obtenga una casa que sea su casa. Nosotros somos miembros de esa casa y tenemos responsabilidades para con el Señor, según lo que nos ha dado y lo que nos muestra en su palabra. Entonces, bien, hasta aquí dejamos. Nos despedimos. Nos vemos mañana viernes
Mañana viernes, sí, mañana es viernes. No tenemos un programa para mañana, pero próximamente vamos a estar con el hermano Yair. Estamos cuadrando una agenda para que nos acompañe en unas 3 reuniones. Y también con el hermano Iván Darío, a fin de que también a lo largo de 2 o 3 reuniones los viernes, el Señor siga hablándole a la iglesia lo que considera que la iglesia debe recibir. Entonces, nos despedimos desde aquí, hermanos. Que el Señor les guarde, les bendiga a ustedes, a sus familias, estén donde estén. Y nos vemos mañana. Amén. Bendiciones, hermano. Amén. Guarda el Saludos. Señor para todos. Amén, hermanos. Amén. Bendiciones. Saludos para todos. Desde la iglesia del Rey Bish, bendecimos a toda la hermandad